Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar delante de tu presencia para adorarte, para exaltarte, para glorificar tu nombre, para ser enseñados por ti, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros y a favor de nosotros constantemente, que nos instruye, que nos enseña y que nos guía a toda la verdad. Gracias por este tiempo de impartición, gracias porque tu Espíritu Santo obra en nosotros, tu perfecta voluntad, tanto para poder enseñar tu palabra como para poder aprender y recibir de tu palabra, Señor. Dispón nuestra mente y corazón, nosotros disponemos nuestra mente y nuestro corazón para que seamos receptivos a la palabra que tú tienes para nosotros en esta mañana. Gracias te damos, Padre bueno, a ti sea toda gloria y honra, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios es bueno, realmente es maravilloso ver cómo nuestro Dios obra en nosotros su buena y perfecta voluntad. Amén. Hemos pasado mucho tiempo hablando acerca de la Biblia, la palabra de Dios, y creo que con la ayuda y la gracia del Señor estamos llegando ya casi al último versículo ya de la palabra, de este Salmo 119 que hemos llevado ya por un buen tiempo. Este Salmo 119 consta de 176 versículos, si ustedes han podido ir sumando, son 22 estrofas de 8 versículos cada uno, y qué casualidad que justamente las 22 estrofas representan cada uno una letra del alfabeto hebreo, ¿no? Y en su momento vamos a poder profundizar un poco más en cuanto a ello, pero lo importante es que cada uno de estos capítulos, o mejor dicho, cada uno de estos párrafos que hemos estado leyendo y meditando cada semana, nos han ido llevando a un tema principal. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Amén. Que cada semana nosotros hemos sido edificados en conocer, en deleitarnos, en gozarnos de la palabra de Dios, porque justamente, amados hermanos, esa es la palabra de Dios, la razón de ser de todo. Amén. Si nosotros damos lugar a que cada palabra, cada dicho, cada testimonio, cada mandamiento, cada ley, cada juicio que ha sido anunciado durante todo este salmo, nos ha ido direccionando siempre a que nosotros podamos entender que nuestra vida depende de la palabra de Dios. Amén. A estas alturas, como iglesia de Dios, necesitamos saber que dependemos plenamente de la palabra de Dios. Si nosotros y nuestro diario vivir no está enfatizado, enraizado en la palabra de Dios, nuestra vida no va a tener buenos resultados. Si tú estás estableciendo tu vida o viviendo tu vida en base al conocimiento que tienes, digamos, a la capacidad financiera que puedas tener, o de repente al lugar donde estás viviendo, o de repente al trabajo que tú tienes, bueno, tu vida no va a estar muy segura. Semanas atrás vimos acerca de en qué fundamentas tu vida. Y nuestro fundamento tiene que ser bien establecido en la roca de la palabra de Dios. ¿Y quién es esa roca? Jesucristo. Amén. Es Jesucristo. Por eso es la razón que nosotros tenemos que enfatizar cada vez nuestra vida en la palabra de Dios, a fin de que en nuestro corazón nosotros debemos de buscar la palabra de Dios con todo nuestro corazón. Amén. Debemos de gustar la palabra de Dios, porque dicen que la palabra de Dios es más rica que la miel. Amén. Tenemos que nosotros deleitarnos, gozarnos, disfrutar el tiempo con la palabra de Dios. Amén. Porque ese es un deleite para nuestras vidas. La palabra de Dios no es aburrida, no es cansada, no es nada bueno, me voy a dormir, no, sino la palabra de Dios tiene que ser un deleite para nosotros. Amén. Y tenemos que guardar esa palabra de Dios en nuestro corazón. No es que yo cargue mi Biblia constantemente, sino que la Biblia tiene que estar guardada en mi corazón. Porque lo que el Señor decía que de la abundancia de mi corazón es que ¿qué cosa va a fluir? La vida. ¿Qué tienes guardado en tu corazón? De eso es lo que tú vas a vivir. Yo puedo tener mi Biblia todo el tiempo conmigo, pero de repente yo no estoy viviendo la Biblia. Yo no estoy hablando la Biblia, no estoy creyendo la Biblia. Y mi vida va a ser muy limitada. Amén. Entonces necesitamos cada día afirmarnos en la palabra de Dios. Amado hermano, necesitamos cada día nosotros construir nuestra vida en esta roca que es la palabra de Dios. Y esta roca, como le decía, es Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a dar fortaleza, nos va a dar el conocimiento para cruzar, amados hermanos, este mar de angustias, de dificultades, de problemas que se pueden enfrentar en nuestro diario vivir. Amén. Para que esta palabra nos dé esa buena noticia que necesitamos escuchar. ¿Cuántos de nosotros escuchamos buena noticia a través de la televisión, de los periódicos, de las redes? A veces no son buenas noticias. Normalmente son malas noticias. Pero qué bueno que en la palabra de Dios vamos a encontrar siempre qué cosa? Buenas noticias. Amén. Buenas noticias. Y cada día, amados hermanos, cuando caminamos a través de la palabra de Dios, vamos a estar protegidos de cualquier peligro que podamos enfrentar.
Peligros hay por todos lados. Peligros están ahí, saliendo de tu casa o en tu casa mismo están los peligros. Pero Dios es quien nos quiere librar de todo ello. Amén. Por eso nosotros tenemos que respirar, tenemos que vivir, tenemos que aplicar en cada momento la palabra de Dios que hemos recibido. Amén. Y yo le animo, amados hermanos, para que usted se afirme en la palabra del Señor, para que usted se consolide en la palabra de Dios, para que usted construya su vida sobre la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios, amados hermanos, lo que gobierne nuestras vidas y abunde en vuestro corazón. Amén. Repito, que sea la palabra de Dios lo que gobierne tu vida y lo que abunde en tu corazón. Solamente así vas a poder disfrutar la vida buena, agradable y perfecta que nuestro Dios nos ha ofrecido. Amén. Entonces, cada vez que nosotros vamos caminando en nuestra vida va a estar reflejada en base al conocimiento de la palabra que tenemos. Amén. Por eso Pablo decía, ¿no? Que la palabra del Señor abunde en vuestro corazón. Que no solamente sea un par de gotitas. ¿Cuántos de ustedes estaría contento con comer un par de cucharitas de comida? Yo creo que nadie, ¿verdad? Un par de cucharitas, ¿no? Para probar está bien, pero ¿vivirías con un par de cucharitas? Pero muchas veces nosotros dejamos que la palabra de Dios ingrese a nuestra vida solamente así, por goteros, por cucharitas, en vez de coger todo el banquete que el Señor nos ha dejado disponible a través de la Biblia. Amén. Entonces, amados hermanos, cada día nosotros tenemos que conocer más la palabra de Dios, porque a medida que conocemos la palabra de Dios, vamos a saber quién es Dios, cómo es nuestro Dios, vamos a conocer mejor a nuestro Dios, pero al mismo tiempo nos vamos a conocer a nosotros mismos. Amén. Vamos a conocernos a nosotros mismos. Por lo tanto, a través de estos pasajes que vamos a leer el día de hoy, vamos a profundizar un poco más de lo que hemos estado aprendiendo de la palabra de Dios. Estos últimos versículos nos van a ayudar a que podamos afirmar nuestro amor, nuestro deseo, nuestro deleite por la palabra del Señor. Amén. Porque como le dije hace un momento, toda esta palabra de Dios es importante para nosotros y nos va a enseñar para que nosotros podamos aprenderla, pero no solo conocerla, sino que la podamos aplicar en nuestra vida. Y el salmista nos va a enseñar en estos últimos versículos cómo podemos aplicar esa palabra a nuestra vida, cómo podemos vivirla y por qué vamos a vivirla, cuál es el motivo, la razón, el propósito por lo cual Dios quiere que vivamos esa palabra. Amén. Así es que nosotros vamos a ver por qué el salmista escribía estos versículos, qué latía en su corazón, qué lo llevaba a escribir estos versículos. Y era su comunión que tenía con el Señor. A medida que nosotros tengamos comunión con Dios, nuestra vida va a ser diferente. El latir de nuestro corazón no va a ser el mismo. A veces yo digo, pero ¿por qué a veces actúo de una manera y otra manera que a veces no refleja lo que la palabra de Dios me enseña? Es porque necesitamos pasar más tiempo de comunión con el Señor. Necesitamos pasar más tiempo de comunión con el Señor. Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Porque tal vez necesitamos pasar más tiempo con el Señor. No solamente conocer su palabra, sino pasar tiempo de comunión con Él, en tiempo de oración, de lectura, de meditación, ¿no? De escudriñar qué más querías enseñarme, Señor, de vivir esa palabra de Dios en mí, de decir, Señor, hoy día voy a vivir tu palabra, voy a moverme a través de tu palabra, voy a ver a través de tu palabra, voy a hablar a través de tu palabra, voy a actuar conforme a tu palabra. Entonces, conforme nosotros vayamos viviendo esta vida, vamos a darnos cuenta que cada día nosotros necesitamos ser afinados o ajustados en nuestras vidas. Así como cuando un mecánico necesita ajustar a un carro para que pueda funcionar bien siempre. Ustedes saben que un carro, usted lo ve trabajar bonito todo el tiempo, pero ese carro necesita cada cierto tiempo su ajuste, hacer ciertos ajustes, ciertos afinamientos para que funcione bien, para que el freno funcione bien, para que la dirección vaya bien. Si no, el carro iría por cualquier lado. Pero todo eso tiene un proceso de mantenimiento. De igual manera, a través de la palabra de Dios, nosotros vamos a ser siendo afirmados, ajustados, ¿no? Afinados para vivir para la gloria y para la honra de nuestro Señor. Amén. Entonces vamos a leer estos pasajes que el día de hoy nos van a enseñar un poco más acerca de lo que el Señor quiere. Vamos a ir al Salmo 119. Vamos a leer el verso 169 hasta el 171. Ya estamos ya terminando esta parte de nuestra enseñanza, de nuestro aprendizaje de la palabra de Dios. Amén. Dice así: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra.
Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Amén. El tema que he puesto, el título que he puesto para la predica de esta mañana es: su palabra nos enseña a vivir confiados en él. Amado hermano, terminando ya todos estos 176 versículos que hemos estado estudiando, tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios es el ancla fija, segura, en la cual nosotros podemos estar ajustados o firmados. Así como cuando un barco llega al puerto y para que no se vaya le ponen un ancla, está segura allí. De igual manera, la palabra de Dios debe ser el ancla segura para nuestra vida, del cual nosotros vamos a estar firmes y que pase lo que pase, venga lo que venga, no nos vamos a mover de ese lugar. Y esa palabra de Dios justamente tiene una persona, y esa persona se llama Jesús. ¿Ok? Y vamos a empezar a vivir nosotros, hermanos, esta palabra, porque vamos a aprender lo que la palabra nos quiere enseñar. Vamos a ser receptivos de lo que la palabra de Dios nos quiere compartir en esta mañana, a fin de que podamos ser edificados y alimentados y edificados en el Señor. Amén. Y el salmista empieza diciendo, el verso 169 dice: llega mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. El verso 170 dice: llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tus dichos. Acá vemos claramente, hermanos, que David, el salmista, tiene una dependencia plena en el Señor. Hemos visto un montón de situaciones que él ha pasado, persecuciones, juicios, castigos, que la gente lo perseguía, lo trataban de matar, y él siempre se apoyaba, siempre buscaba la palabra de Dios. Y fíjese, al empezando estos últimos versículos, dice: llegue mi clamor a ti, ¿no? Delante de ti, Señor Jehová. Llegue mi oración delante de ti. Amado hermano, necesitamos darnos cuenta que nosotros tenemos que constantemente clamar al Señor. Clamar al Señor. ¿Para qué? Para que sea el Señor, conforme a su voluntad, quien opere en nuestras vidas. Y David acá le está pidiendo: Señor, quiero entendimiento para ser librado de las aflicciones, de las situaciones que le puedan haber pasado. ¿Cuántas veces nosotros pasamos problemas en nuestras vidas? ¿Y a quién clamamos? ¿A quién pedimos ayuda? Y a veces no nos damos cuenta, pero normalmente pedimos ayuda a todo el mundo. Y cuando ya no hay esperanza, como que al final vamos a Dios. Cuando tenemos que actuar tal vez como David, al revés, primeramente buscar al Señor, ¿no? Porque el Señor es quien nos va a dar entendimiento. Y fíjense, amados hermanos, que acá el que está pidiendo es David, está clamando entendimiento. Yo pregunto, ¿y quién es David? David es un hombre que ha pasado muchos problemas, muchas situaciones, y siempre ha clamado al Señor, y el Señor le ayudó o no. Amén. Yo diría, bueno, es normal si el que dice esta frase es una persona que recién está empezando los caminos del Señor, recién ha empezado a tener una experiencia con el Señor. Pero es David, aquel que ha pasado tantas situaciones difíciles, y al final de todos estos versículos dice: llegue mi clamor a ti llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, llegue mi oración delante de ti. David nunca se ha sentido confiado en sus propias fuerzas. Él siempre ha dependido del Señor. Y amado hermano, yo te animo para que en esta mañana tú salgas de este lugar con esa convicción de que tu vida depende plenamente del Señor. No depende de las circunstancias, no depende de lo que hagan los demás, depende de lo que Dios ha hecho por ti. Depende de lo que Dios ya ha establecido a favor de tu vida. Porque dice la Biblia que de tal manera Dios nos ha amado, que Él nos ha entregado a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea, el deseo de Dios para tu vida es que no te pierdas, que no te vaya mal en la vida, que no tengas momentos difíciles.
Y si estás pasando momentos difíciles, te está yendo mal, Dios te dice, yo he venido aquí para darte salvación, para que no te pierdas, sino para que puedas tener vida y una vida eterna juntamente con Él. Amados hermanos, necesitamos tomar una decisión en nuestras vidas. ¿A quién vamos a servir? ¿De quién vamos a depender? Y el salmista nos enseña claramente que es bueno depender de Dios en todo momento y en toda circunstancia. Amén. No es que yo ya soy experto, yo ya esto sé, yo ya esto, no, si tú puedes saber muchas cosas, pero siempre tenemos que depender de Dios. Porque llega un momento, hermanos, cuando nosotros pensamos que ya sabemos todo y dejamos a Dios de lado, porque ya somos muchos, sabemos mucho, ya he estudiado un montón, ya he pasado estas cosas, yo soy un experto en esto, y no nos damos cuenta que dependemos de Dios en todo momento. Amén. Dejemos que el Señor sea quien guíe y nos lleve, ¿no? Por las sendas de justicia, por sus caminos de victoria que nos ha concedido. Amén. Acuérdense que todo lo que nosotros hagamos, amados hermanos, es para que el Señor sea glorificado. Amén. Por lo tanto, a veces existe un gran obstáculo en la vida del ser humano. Y ese obstáculo se llama el orgullo. El tratar de decir, no, yo no necesito de nadie. Yo lo puedo hacer por mí mismo. Yo no, si yo sé hacer eso, yo sé hacer lo otro. Yo, ¿para qué pido a Dios ayuda? Yo puedo hacerlo por mí mismo. Y sacamos a Dios de escena. El salmista claramente hubiese decidido, yo por fin puedo vivir por mi propia vida porque ya he pasado todas estas experiencias y yo sé que soy vencedor, yo siempre gano. Pero él no, él dijo, no, yo dependo de ti. Mi vida estoy clamando siempre a ti, siempre estoy en constante oración contigo. Cuando nosotros empezamos a vivir una vida dependiente del Señor, vamos a, en primer lugar, a tener entendimiento. ¿Pero entendimiento de qué? ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. A veces nosotros buscamos conocimiento en diferentes lugares, en un libro, que son buenos los libros, por internet, que también hay buena información por internet, pero el primero y el mejor entendimiento que podemos buscar es el entendimiento, el conocimiento que nos da el Señor. Cuando nosotros conocemos las cosas que Dios nos da, entonces vamos a poder darnos cuenta que nuestra vida va a ser de una manera diferente, porque podemos encontrar qué cosa, la libertad que el Señor nos va a dar. El Señor Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad que os hará, libres. Entonces, ¿cuántos problemas tenemos en la vida? Siempre van a haber problemas en la vida. Y la pregunta es, ¿traemos esos problemas delante del Señor para pedir ayuda? Traemos los problemas delante del Señor para clamar, para que Él nos dé, nos ilumine, nos enseñe, nos instruya qué cosas tenemos que hacer. Pero a veces nosotros nos creemos autosuficientes y pensamos y decimos, no, yo puedo hacerlo por mi propio medio. Sí, ya la vez pasada lo solucioné, ahora lo voy a hacer otra vez. Y a través de la Biblia vemos casos claros como el pueblo de Israel, confiado en que ellos ya podían ser vencedores, confiados en que no necesitaban de Dios, muchas veces fueron humillados y derrotados por pueblos muy pequeños e insignificantes, pero por su soberbia, por su orgullo, por tratar de desligarse de Dios, fueron humillados, derrotados y destruidos. Amados hermanos, que nos sirva de ejemplo para que nosotros no caigamos en este orgullo, sino que al contrario, nos fijemos en el Señor y dependamos del Señor de todo corazón, a fin de que no nos desliguemos de Él. En Hechos 20:32 dice la palabra de Dios, dice, en Hechos capítulo 20, verso 32 dice, y ahora hermanos, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios es la que nos va a dar el poder para ser sobreedificados. Si tú ya sabes algo, qué bueno. Dios quiere sobreedificar encima de lo que sabes. O sea, quiere que crezcas, quiere que incrementes, quiere que cada día vayas mejorando, ¿no? A fin de daros herencia con todos los santos. O sea, la palabra de Dios nos va a traer muchos beneficios. Y nos conviene, amados hermanos, estar fomentados, estar establecidos y cimentados en la palabra de Dios. Amén. Ahora, muchas veces decimos, pero Señor, a veces las cosas no las entiendo, a veces conocer tus dichos a veces son tan profundos que no alcanzo a encontrarlos. Pero ¿qué dice el Señor? De Él es el conocimiento, de Él es la sabiduría, Él es quien nos va a dar la respuesta, Él es quien nos va a brindar todo lo necesario. Por eso la Biblia, amados hermanos, es lo que todos nosotros necesitamos tener en nuestras vidas. Necesitamos afirmarnos en la palabra de Dios.
necesitamos establecernos en la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, la palabra de Dios nos va a dar respuestas a todos los problemas de la vida y nos va a enseñar cómo aplicar esa palabra. A través de la Biblia vamos a encontrar siempre la respuesta a los problemas y la forma cómo solucionarlos. Porque la Biblia también es conocida como el manual de vida para todos los creyentes. Amén. Por lo tanto, tenemos que vivirlo, amados hermanos, tenemos que movernos en base al conocimiento y a la respuesta que nosotros vamos a darle a la palabra de Dios. ¿Y cómo respondemos a la palabra de Dios? Creyéndola, teniendo fe en lo que la palabra de Dios dice. La Biblia muchas veces dice, es un libro cualquiera, claro, puede ser un libro cualquiera, pero esta palabra, este libro cualquiera, este libro se convierte en algo tan valioso cuando tú crees que todo lo que dice ello es verdad. Amén. Por lo tanto, el Señor nos va a responder cuando hacemos todas las cosas conforme a su palabra, teniendo entendimiento del Señor. Por eso que es importante saber que cuando nosotros clamamos al Señor, ¿para qué? Para que nos dé entendimiento conforme a qué? A mi experiencia, conforme a mi vivencia, conforme a mi problema. No, Él me va a dar la respuesta conforme a su palabra. Acuérdense que Dios siempre nos va a llevar a su palabra. Dios siempre nos va a mostrar su palabra. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, ¿qué hizo el Señor Jesús? Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué hizo el Señor Jesús? Escrito está, dicho está. Ahí está la palabra. Respondió al enemigo con la palabra. Pero ¿cuántas veces nosotros respondemos al enemigo con la palabra? A veces tratamos de responderle con lo que yo sé, o con la situación, o con la información de otra persona, mas no con la palabra. Entonces hagamos como el salmista dice, Señor, dame entendimiento conforme a tu palabra. Amén. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho, conforme a lo que nos establece su palabra, conforme a lo que nos dice en su palabra. A medida que nosotros vamos avanzando en nuestra comunión con Dios, vamos a darnos cuenta que la palabra y Dios son uno. Dios y su palabra son uno. Si yo amo a Dios, debo de amar su palabra. Si yo busco al Señor, debo buscar su palabra. Si yo anhelo a Dios con todo mi corazón, debo de anhelar con todo mi corazón la palabra del Señor. Amén. Y ahora es importante, hermanos, que a veces como cristianos, a veces nos han engañado, nos han dado un mal mensaje diciendo que cuando vengas al Señor ya no vas a tener problemas. Pero déjeme decirle que eso no es verdad. Y acá en la iglesia quiero establecerlo. Eso no es verdad. Jesús mismo dijo que en este mundo vas a tener aflicciones, vas a tener problemas. Pero ¿qué dijo él? Confía, porque él ya venció. Por lo tanto, el conocimiento de su palabra nos va a dar, ¿qué cosa? Libertad, conforme a lo que él ya ha establecido. A veces es necesario las aflicciones, los problemas, las circunstancias difíciles en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ejercer carácter, para que nosotros podamos aplicar lo que sabemos. Como le dije semanas atrás, un soldado que es entrenado en el cuartel para formarse como soldado, nunca vas a saber si es un buen soldado si nunca ha enfrentado una batalla. Porque tú no te formas si es que no realmente te ejerces lo que has aprendido. A veces nosotros queremos ser duchos para estudiar, leer todo, como protegernos en el Señor y nunca tener problemas. No, los problemas son para demostrar, como yo siempre digo, lo grande que eres en Dios, ¿no? Todo lo que Dios ha hecho en ti, tú lo vas a demostrar en los momentos difíciles, porque tu vivencia, tu fortaleza no depende de ti, sino de lo que Dios ha hecho en ti. Amén. A veces no queremos problemas, nadie quiere problemas. Pero los problemas van a venir, como dije también hace semanas atrás, que en esta vida hay tres situaciones de todo ser humano. Aquellos que van a enfrentar problemas, aquellos que ya están pasando un problema difícil en su vida en este momento, y aquellos que ya están saliendo del problema. Amén. Pero qué bueno que en todas estas etapas Dios está siempre contigo. Su palabra siempre está contigo. Amén. Acuérdense que sin luchas, amados hermanos, no hay victoria. Jesús mismo tuvo que pasar tentaciones, pruebas, tribulaciones.
Jesús mismo pasó situaciones muy difíciles. Yo me imagino al Señor Jesús cuando él hablaba, compartía a sus discípulos, a sus apóstoles, y ellos no le creían. Yo como pastor, como líder, me sentiría, pues, wow, Señor, ¿qué estoy haciendo? Perdiendo mi tiempo. Y usted lea, ahí está la palabra. Ellos creían que estaban dudosos de Jesús. No creían aún en él. Aún así, cuando se apareció delante de sus discípulos, uno de ellos no estaba. Dijo, no creo que él se haya resucitado. Si es que yo no lo veo ni lo toco, no voy a creer. Imagínense. 3 años viviendo con el maestro, viendo milagros, señales, prodigios, cosas maravillosas que el Señor hacía. No le creían. Sus compañeros le dijeron, sí, ha resucitado, está con nosotros. No, yo no creo. Y aún así, hermanos, muchos dudan en su corazón. Pero esto nos debe llevar a que nosotros podamos entender que necesitamos cada día tener mayor entendimiento de la palabra de Dios. Necesitamos entender la palabra de Dios, necesitamos escudriñar la palabra de Dios, necesitamos deleitarnos, gozarnos en esa palabra de Dios, para que podamos vivir una vida como Dios quiere que vivamos, libres, conforme a su palabra. Amén, conforme a sus dichos. Por lo tanto, no se olviden, necesitamos conocer cada día la palabra de Dios para que podamos avanzar en nuestro caminar diario. Amén. Sigue diciendo en el verso 171. Dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. ¿Hablará mi lengua tus dichos? Porque todos tus mandamientos son justicia. Acá el salmista nos habla algo muy importante respecto a este órgano de nuestro cuerpo tan importante que es la boca, tus labios. Muchas veces no nos podemos eh, controlar. Santiago decía, no, qué difícil es controlar la lengua. Que con esa lengua que bendice, alabas, adoras a tu Dios, con esa misma lengua estás maldiciendo o hablando mal, ¿no? De tu prójimo, que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero amados hermanos, no podemos separar la alabanza de la palabra, porque es la palabra la que alaba al Señor. Por eso es importante. Él decía, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Fíjese la actitud de sumisión del salmista delante de su Dios. Señor, estoy aquí yo para ser enseñado. Pero estamos llegando, como le decía hace un momento, acá al final de todo este capítulo de 176 versículos. Y él está diciendo, Señor, estoy aquí para que tú me enseñes tus estatutos. Y necesitamos nosotros cada día vivir de esa manera, con un corazón enseñable, no con un corazón que ya lo sé todo, no, sino al contrario, Señor, quiero ser enseñado por ti, ¿no? Por lo tanto, es necesario, hermanos, que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Necesitamos ser enseñados la palabra de Dios. Una correcta alabanza es aquella alabanza que va seguida de la palabra de Dios. Por eso que vemos a veces canciones que a veces no tienen nada de palabra de Dios. Son emocionales, son humanas, son alabanzas que a veces no están glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos, amados hermanos, ser enseñados en la palabra para dar una correcta alabanza y que nuestros labios, como dice el salmista, rebosen, ¿no? Rebosen de alabanzas al Señor, ¿no? A veces, en este tiempo, no nos damos cuenta, pero estamos viviendo una vida muy ligera y la gente está viviendo por ritos, tradiciones, costumbres y por enseñanzas tal vez un poco antiguas. Y es el caso cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Se lo voy a leer lo que Jesús le dice a esta mujer. Ella estaba ahí, escondiéndose tal vez de la gente, porque ella salió a una hora donde casi nadie va a sacar agua. Y se encuentra con Jesús en el pozo y Jesús le dice, bueno, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo me pides a mí que yo te dé de beber si yo soy samaritano y tú eres judío? Acuérdense que entre los samaritanos y judíos había un conflicto ya entre ellos. Entonces Jesús le dice, bueno, dame de beber y yo te voy a dar el agua que yo tengo. Entonces ya como que empiezan a tener una conversación y que ella viene un poco agresiva al final, escucha las palabras del Señor y con las palabras ella empieza como que a calmarse, a interesarse y a recibir respuestas y a preguntar también cosas que ella quería saber, ¿no?
Entonces llega al verso 20, en el capítulo Juan, perdón, en Juan capítulo 4 está esta historia, usted puede leerlo en su casa tranquilo, pero en el verso 22 Jesús le dice algo, ¿no? Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿A qué responde Jesús? Porque ella le preguntó, dijo, Señor, yo sé que tú eres un profeta. Le dice, dime, en realidad, ¿dónde se debe de adorar? ¿Cómo? Nosotros decimos que tiene que ser acá y usted dice que tiene que ser allá en Jerusalén. Total, ¿dónde vamos a adorar, Señor? Y el Señor le dice, ¿no? Le responde, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, fíjense, acá el Señor Jesús establece claramente que hay adoraciones correctas y hay adoraciones incorrectas. Amén. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos, pero ustedes adoran lo que no saben. Y a veces se da en la iglesia que gente está adorando lo que no sabe. Están cantando lo que no saben que cantan. Y el Señor le dice, mas la hora viene, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Fíjese que el Señor Jesús me encanta cuando yo le animo para que usted lea los evangelios, vea cómo Jesús empieza a marcar siempre los tiempos. Dice, ahora es, dice, ¿no? Dice, primero dice, más la hora viene, dice, y ahora es. O sea, en este tiempo, hoy, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando el salmista está diciendo, cuando me enseñes tus estatutos, mis labios rebosarán alabanza. Él estaba diciendo, Señor, yo quiero alabarte de la manera correcta, no de la manera incorrecta. Y el Señor le dice, en este tiempo, Dios busca adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces, todos aquellos que estamos amando en nuestro corazón adorar al Señor de verdad, tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. Por lo tanto, ¿cuántas veces la religión nos ha engañado? Porque nos presenta ídolos falsos, adoraciones falsas, adoraciones que no van de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios, adoraciones que nos llevan en vez de buscar la gloria y la honra de Dios, tal vez buscan su propia vanagloria, su propia gloria, ¿no? Y el ser humano necesita entender cada día que ahí es donde tenemos que encontrar, debemos de encontrarnos en el Señor siempre. Por lo tanto, amados hermanos, a través de la alabanza y la oración, no solo es cantar, y alabar al Señor. Alabar y adorar al Señor es en cada área de tu vida donde te encuentras y en cualquier lugar donde estés. Dios lo que le estaba diciendo no es en tal lugar, no es en otro sitio, no es acá, no es allá, no es, es que Dios busca gente que le adore en espíritu y en verdad. Por lo tanto, Dios quiere que tú lo adores donde estés, como estés, donde te encuentres. Que lo adores a Él, que lo busques a Él de todo corazón. No en un lugar específico, sino donde te encuentres. Si estás trabajando en tu trabajo, quiere que tú lo adores. Si estás estudiando en tu estudio, si estás en casa, en los quehaceres de la casa, si estás camino al trabajo, quiere que lo adores. Y cada cosa que hagamos, como decía la palabra, hagámoslo como para el Señor, ¿no? En Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Por lo tanto, nuestra vida debe ser una vida de constante adoración al Señor. Amén. Una vida constante de alabanza al Señor. Que nuestra vida sea un reflejo, ¿no? De la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Por lo tanto, Jesús siempre nos va a llevar a que nosotros podamos vivir esa vida que Él quiere que Dios quiere que vivamos, en espíritu y en verdad. Adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Ahora, me dice, mi lengua hablará tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. La pregunta es, ¿cómo estás guiando tu lengua? ¿Cómo estás hablando? ¿Qué cosa estás diciendo? ¿No? Porque es importante que nosotros entendamos cómo tenemos que movernos en esta vida. Amén. Ahora,
¿Cómo estamos conduciendo nuestro diario vivir? Lo que habla nuestra lengua es algo muy importante, porque de ella dice, comerás de los frutos de tus labios. De tu lengua, dice, no tiene que salir cosas buenas, no cosas malas. Por lo tanto, cada día nosotros tenemos que vivir una vida de constante adoración al Señor. Dice, hablará mi lengua tus dichos. ¿Estamos hablando los dichos del Señor? ¿Nuestra lengua se está conduciendo conforme a la palabra de Dios? ¿Nuestra lengua está manifestando la gloria de Dios a través de lo que dice? Dice, porque todos tus mandamientos son justicia. Siempre la justicia de Dios se va a reflejar a través de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amados hermanos, dejemos que la palabra de Dios abunde en nuestro corazón. Porque si está la palabra de Dios abundando en nuestro corazón, a través de nuestra lengua saldrá ¿qué cosa? Cosas que salen de la palabra de Dios, cosas buenas, cosas que vienen directamente de parte del Señor. Amén. No dejemos, amados hermanos, que las circunstancias cambien lo que hay en nuestro corazón. Guardemos nuestro corazón, porque de él fluye la vida. El Señor decía que de nuestro corazón salen las malas cosas. Entonces, no dejemos que nuestro corazón sea contaminado por las cosas del mundo. Cuidemos nuestro corazón. Llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios. Entonces nuestros labios hablarán sus dichos. Amén. Sigue diciendo en el verso 173. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Y tus juicios me ayuden. Aquí vamos a encontrar razones muy importantes para nuestras vidas que nos van a ayudar a entender cómo nosotros podemos aplicar lo que la palabra de Dios es para nosotros. A través de estos versículos, el salmista nos habla cosas muy importantes que nosotros tenemos que darnos cuenta cómo vivir en esta vida, ¿no? Y hay formas como nosotros podemos aplicar esos versículos para nuestras vidas. Y acá hay tres puntos importantes que quiero que notemos para poder comprender bien lo que vamos a compartir de esos versículos. Primero es la responsabilidad del hombre. Lo que nosotros escogemos en la vida. ¿Cómo decides tú vivir tu vida? Es tu responsabilidad. ¿Cómo vas a vivir en esta vida? Es tu responsabilidad. Segundo, la mano de Dios. Lo que Dios hace a favor tuyo. Lo que Dios hace en el mundo. Lo que Dios está obrando en medio de todo este sistema. Y el tercer punto es la palabra de Dios, que es el instrumento, es el medio que Dios utiliza para poder transformar las cosas. La Biblia dice que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Amén. Entonces, muchas cosas suceden en la vida, amados hermanos, de las cuales nosotros no tenemos control de ellas. Pero sin embargo, hay situaciones donde nosotros nos vamos a enfrentar y siempre tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión va a ser que nosotros tenemos que escoger. ¿Qué vas a escoger en tu vida? Puedes escoger abandonar la situación donde estás. Puedes escoger enfrentarte al problema con tus propios medios, con tu propio esfuerzo. O puedes escoger pedir que la mano del Señor esté pronta para socorrerte. El salmista conocía muy bien estas situaciones. Cuando él, los enemigos lo perseguían, cuando tenía momentos difíciles, él tenía que tomar una decisión. ¿Huía de allí? ¿Lo enfrentaba por sus propias fuerzas? ¿O dejaba que la mano de Dios esté pronta para socorrerlo? ¿Qué es lo que vas a hacer tú en esta mañana? Cuando tengas un problema en tu vida, ¿cómo vas a enfrentarlo? ¿Vas a huir del problema? ¿Vas a enfrentarlo por tus propios medios? ¿O vas a dejar que la mano de Dios esté allí, pronta para socorrerte? ¿Mm? Necesitamos tomar decisiones en nuestras vidas, hermanos. Estamos pasando y viviendo momentos muy difíciles. Actualmente, la situación política internacionalmente está muy movida. Están habiendo conflictos, pleitos. El problema con Rusia y Ucrania aún no termina. Ahora salió de Israel con los de Hamas.
Y están agregándose otros grupos más por allí. Hay rumores de guerra. Jesús decía, en los postreros tiempos habrán guerras y rumores de guerra. Entonces tenemos que ver qué decisión vamos a tomar, hermanos. Te puedes esconder de esta situación tal vez. O puedes tratar de sentirte el valiente y tratar de enfrentar la situación por tus propios medios. O puedes dejar que sea el Señor quien venga a socorrerte y ayudarte para salir de esta situación. Amén. Por lo tanto, cada vez que nosotros veamos y nos demos cuenta que hay situaciones en la vida que se van a presentar, tenemos que ver qué actitud vamos a tomar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que elegir. Y acá el salmista dice, yo he escogido tus mandamientos. Escogió seguir la dirección de Dios. Escogió seguir los consejos de Dios. Escogió seguir la palabra de Dios. Escogió seguir la voluntad de Dios. En pocas palabras, Señor, yo voy a hacer lo que tú vas a hacer. Amén. Yo me voy a someter a tu palabra. Yo voy a vivir por tu palabra. Amén. Entonces, cuando empezamos nosotros a darnos cuenta que tenemos la ayuda del Señor, vamos a darnos cuenta que nosotros hemos deseado la salvación de Dios. Amén. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Amados hermanos, ¿quién da la salvación? ¿Quién de ustedes ha podido salvarse por sí mismo? Nadie, ¿verdad? Dice que la salvación viene de parte de Dios. Él decidió por su sola voluntad y potestad salvarnos. Nosotros no pudimos hacer nada para salvarnos. Dice que la salvación viene por gracia, por la gracia y el amor y la misericordia de Dios, a la cual nosotros hemos recibido. Y Dios quiere que nosotros entendamos cada día que cada vez que nosotros confiamos en Él, vamos a poder vivir conforme su voluntad. Amén. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, vamos a saber que tenemos buenos resultados. Por eso que el salmista clamaba, Señor, he deseado tu salvación y tu ley es mi delicia. ¿Cuánto nos deleitamos en la palabra del Señor? ¿Cuánto nos gozamos en la palabra de Dios? Muchas veces, amados hermanos, todos nosotros, a veces no estamos convencidos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero tenemos que darnos cuenta que el Señor fue quien nos lleva y nos conduce a que podamos vivir una vida totalmente distinta. Y acá hay algunas preguntas que quiero tal vez lanzarlas en esta mañana. Entonces, ¿hemos escogido pedir ayuda del Señor? ¿No? ¿Hemos escogido obedecer sus mandamientos? ¿Hemos deseado la salvación de Dios de todo nuestro corazón? ¿Hemos escogido la ley de Dios como nuestra delicia? Por tanto, si nosotros hemos hecho todo esto, entonces vamos a poder alabar y adorar al Señor de todo corazón. El verso 175 dice, viva mi alma y te alabe a tus juicios, perdón, y tus juicios me ayuden. Por lo tanto, cuando nosotros escogemos el camino correcto, cuando nosotros decidimos escuchar los mandamientos del Señor, vamos a ver que Dios está allí para salvarnos, para ayudarnos. Amén. Y vamos a deleitarnos en sus mandatos, en sus dichos, en su ley. Y todas estas cosas, ¿qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? ¿A qué nos va a llevar? A que nosotros le alabemos al Señor, le adoremos al Señor, nos gocemos en el Señor. Porque dice, viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Entonces, amados hermanos, cada día nosotros tenemos que pedir conocimiento del Señor para vivir conforme a su voluntad, para poder entender que Él es quien nos salva. Y podemos nosotros alabarle en todo momento, porque el Señor es quien está de nuestro lado. Él ha luchado y Él ha batallado por nosotros para que podamos tomar, ¿no?, una vida que Él nos ha ofrecido, una vida buena, una vida agradable, una vida perfecta. No una vida libre de problemas, pero sí una vida de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Por lo tanto, los problemas no van a desaparecer por así, pero sí sabemos que la victoria la tenemos porque Él ha vencido. Amén. Cada día nosotros podemos vivir esta vida porque el Señor nos va a llevar, hermanos, para que nosotros podamos afirmarnos en Él. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros pedimos ayuda del Señor, Él nos va a ayudar, Él nos va a socorrer, Él está ahí para ayudarnos en todo momento, Él no nos va a dar la espalda, Él no nos va a decir, bueno,
tú arréglate el problema. Tú te metiste en ese problema, tú solucionalo. No, no dice eso el Señor. A veces nosotros como padres a nuestros hijos les decimos eso. Tú la malograste, ya tú solucionas tu problema. Pero nuestro Padre Dios no es así. Por eso Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. A veces un hijo no se acerca a su padre porque piensa que su padre de repente va a actuar mal, va a reaccionar mal por lo que ha hecho. Pero nuestro Dios no es así. Él dice, yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, a fin de que cumplas tu propósito. Amados hermanos, estamos aquí con un propósito en este tiempo. Y Dios quiere que nosotros vivamos para su gloria, su honra. Por lo tanto, ¿qué tipo de ayuda es la que quieres que el Señor te dé y para qué la quieres? ¿Qué tipo de ayuda quieres? ¿Que te dé el trabajo que no tienes? ¿Que te sane de alguna enfermedad que te está molestando? ¿Que te libre de los conflictos familiares que puedas tener? ¿No? ¿Que te ayude a llevarte bien con tus compañeros del trabajo, del colegio? ¿Que te salga todo bien en esta vida? ¿Qué problema estás pidiendo? ¿Qué cosa quieres que el Señor te haga? Pero ¿sabe qué? Cualquiera que sea esas peticiones, ¿cuál es la intención de tu corazón al pedir esto? ¿Qué es lo que tu corazón está anhelando pedir al Señor realmente? ¿Amén? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué pedimos eso al Señor? Porque hemos escogido su palabra, porque hemos deseado su salvación, porque su palabra es nuestra delicia, porque queremos vivir constantemente para alabarle. Hermanos, cuando nosotros tenemos una actitud correcta frente a las circunstancias y por qué pedimos al Señor y cuál es el resultado que queremos, tenemos que saber claramente que debemos de enfocarnos en esos puntos importantes. En primer lugar, saber que de Él viene la ayuda, que Él nos da sus mandamientos, de Él viene la salvación, nos gozamos en su palabra. Pero todo esto, ¿para qué es? Para alabar al Señor. A veces la gente busca, Señor, quiero trabajo, te doy el trabajo. Gracias, Señor, por adaptarme el trabajo. Y no vuelve a aparecer por la iglesia porque está trabajando ahora. No, estoy trabajando, el domingo no tengo tiempo, es el único día que tengo para poder yo hacer mis cosas. Y ya no va a la iglesia, ¿no? Señor, quiero solucionar el problema, soluciono, pero ahora sí, estoy bien con mi familia, estamos de paseo el día domingo, ya no va a la iglesia, no busca al Señor. ¿Para qué quieres que Dios solucione tus problemas? ¿Para tu propio placer o para darle la gloria y la honra a Él? Es importante que nos demos cuenta para qué queremos nosotros, ¿no? Recibir lo que el Señor nos va a dar. Y Dios es bueno que nos da, pero Él también anhela que nosotros tengamos una razón clara y cuál es el propósito por el cual recibimos lo que Él nos está concediendo. Amén. Dios quiere que nosotros vivamos una buena vida para alabarle en verdad. Necesitamos conocer la verdad. Y saben que la verdad es una sola persona. ¿Quién es esa persona que es la verdad? Es Jesús. Él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie puede llegar a conocer las cosas del Señor. Nadie puede conocer al Padre si no es a través de mí. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que nuestra vida tiene que estar segura en el Señor, ¿no? Porque sin la palabra, amados hermanos, no podemos hacer nada. Sin la palabra del Señor no podemos hacer nada. Es la palabra de Dios la que nos busca. Es la palabra de Dios la que nos va a enseñar. Es la palabra de Dios la que nos confronta con el pecado. Es la palabra de Dios la que nos corrige. Es la palabra la que nos sigue instruyendo en todo camino de nuestra vida. Y si es la palabra, es lo que nosotros constantemente tenemos que estar buscando. Porque solamente a través de la palabra podemos nosotros recibir, ¿no? La ayuda del Señor. Amén. Por lo tanto, constantemente, amados hermanos, y vamos terminando con el verso 176, dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. El salmista termina este Salmo 119 de la manera más, digamos, más humilde delante del Señor. A veces cuando nosotros empezamos nuestro caminar cristiano y empezamos al principio, wow, con un amor hacia Dios, dejamos todo por seguir al Señor.
Pero conforme vamos conociendo, vamos viviendo, vamos empezando a pasar más tiempo en la iglesia y pasan los tiempos, los meses, los años, como que empezamos a tomar una posición un poco más fría, más tibia. Y nos olvidamos de lo que habíamos, de dónde habíamos salido, qué es lo que Dios hizo por nosotros. Y a veces no nos damos cuenta que en nuestro caminar diario perdemos la esencia de nuestra vida con Dios. Y qué interesante que al terminar esto el salmista dice, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, Señor, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Todos nosotros, dice la Biblia, que vivíamos como ovejas perdidas, extraviadas, errantes. Pablo lo dice en Efesios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos separados de Dios, alejados de la ciudadanía de Dios. Éramos enemigos de Dios. Pero el Señor, por su amor y misericordia, nos trajo, ¿no? Fuimos salvos por la gracia de Dios. Y nos llevó hacia su presencia. ¿Para qué? Para que estemos en constante comunión con Él. Pero es bueno, amados hermanos, que nosotros nos demos cuenta que necesitamos vivir una vida de alabanza, de honra, de sumisión, de humildad delante de Dios. Tenemos que cada día nosotros recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Necesitamos ver de dónde nos sacó el Señor, para que nosotros digamos, Señor, gracias por lo que hiciste en mi vida. Yo estaba ahí muerto, muerto en delitos y pecados, no tenía esperanzas, pero tú me rescataste de allí, Señor. Por lo tanto, Señor, no me he olvidado de tus mandamientos. Amado hermano, no nos olvidemos de los mandatos del Señor. No nos olvidemos de la palabra que llegó a nuestra vida, la cual nos trajo, nos resucitó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. No permitamos que la madurez que tenemos en el Señor nos haga olvidar el punto principal o esencial, cómo nosotros llegamos al Señor y cómo Dios quiere que nos mantengamos en humildad, en obediencia, en sumisión, en rendirnos plenamente al Señor para que sea el Señor quien nos guíe, quien nos conduzca, quien nos haga vivir cada día de nuestras vidas. Amén. Cada día necesitamos vivir para el Señor, porque el Señor vino para rescatarnos, pero no solamente quiere que nos quedemos allí, sino Él quiere que nosotros cada día sigamos viviendo una vida buena, agradable y perfecta delante del Señor. Amén. Hagamos que la palabra de Dios cumpla su propósito en nosotros. No dejemos que la palabra de Dios tenga otro, o sea, se aleje de los propósitos reales por los cuales Dios nos los envió. Él dice que envió su palabra y su palabra cumplirá su propósito para el cual Él la ha enviado. Toda palabra de Dios, amados hermanos, desde Génesis hasta el Apocalipsis, se va a cumplir en tu vida, porque Dios sigue siendo fiel. Él no ha cambiado, Él no ha dejado de ser, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y será fiel hasta su próxima venida. Estemos expectantes, preparados, como el salmista, cada día alabando, adorando a nuestro Dios, buscando el conocimiento de Dios, buscando el consejo de Dios, buscando la ayuda del Señor, viviendo con la palabra de Dios, la cual nos guía cada día a vivir una vida buena, una vida agradable, una vida perfecta para la gloria y para la honra del Señor. Y si tú me dirás, pero ¿cómo puede ser posible esto? Es posible, hermano. Y esto se hizo posible cuando un día nosotros vinimos a los pies del Señor. Cuando un día aceptamos a Jesús en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador personal, Él es quien hizo posible que nosotros pudiéramos vivir una vida agradable a Dios. Y en Él tenemos todo. Y por Él vivimos y por Él vamos a vivir eternamente juntamente con el Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno, porque tú nos amas, porque tú nos ayudas, tú nos estás instruyendo en cada momento, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Padre, no queremos vivir por vivir, sino queremos vivir para agradarte a ti en todo, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado, Señor. Gracias porque tu palabra es la verdad, Señor. Porque tu palabra es todo lo que necesitamos para vivir en esta vida, Señor. Porque recibir tus consejos, seguir tu dirección, Señor, nos ayuda a que cada día podamos afirmarnos en tu palabra, la cual es viva y verdadera, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo lo que tú estás obrando y haciendo en nosotros. Y te agradecemos una vez más porque tú nos amas tanto y nos has dejado tu palabra
para que podamos vivir una vida conforme a tus propósitos, Señor. Estamos aquí para alabarte, para adorarte y para exaltar tu nombre, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Gracias, papito. A ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor.